Una iglesia verdadera recibe la palabra de Dios, amén, y le dan una bienvenida a la palabra. La creen. ¿Cuántos pueden decir amén que la creemos? No solo la ingerimos, no las tragamos, ¿verdad? Nosotros la guardamos, nosotros la deseamos, nosotros nos regocijamos con la palabra de Dios y más que eso nosotros la aplicamos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La verdad, hermanos, es que no todos recibimos. Algunos no reciben por diferentes razones: corazón cerrado, en mente cerrada. Muchos no le van a creer a la palabra, pero siempre existen aquellos que sí creen. Amén. Siempre existen aquellos que sí van a aplicar esta palabra. Siempre existen aquellos que sí verdaderamente van a ser transformados. Existen aquellos que ¿sabe qué? Como vemos aquí en esta primera iglesia, esta primera iglesia recibieron la palabra y por causa de esta palabra ellos fueron transformados. Mezclada con el Espíritu Santo, hizo algo en sus vidas que estas personas murieron cristianos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo testimonio. Ahora, la palabra sembrada dará a nacer tarde o temprano, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, a uno antes que a otro. Y ¿sabes qué? No hay problema. Como decíamos el jueves, take it easy, relax, relájate. La palabra va a hacer su obra. Tenemos que aplicarla. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Es sumamente importante que la palabra de Dios se reciba. En ella existe gran poder que le puede llevar un arrepentimiento verdadero, una relación con el Señor Jesús y una segura transformación cuando se recibe y se aplica la palabra de Dios. Dice que fueron bautizados, ¿cuánto? 3,000 fueron bautizados. Ahora, yo les he explicado, les he enseñado sobre el bautismo. El bautismo es una expresión externa de un cambio interno. Démosle gracias a Dios que nos ha traído aquí a su casa para que aquí se le presente la pura palabra. Y ahora que está en nosotros, que se ha sido predicada y que va a ser predicada y que ha sido predicada, debemos nosotros que estudiarla, debemos hacer que meditarla, debemos nosotros que aplicarla a nuestras vidas para que así nosotros seamos como esta primera iglesia. La segunda palabra, el segundo versículo que quiero que nosotros estudiemos, que miremos, lo encontramos en el versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas aquí bien importantes. Primero, déjenme hablarles sobre la palabra perseverar. La palabra perseverar es la palabra en griego proscauterontes, que significa seguir adelante, persistir, perdurar, no darse por vencido, sin retroceder. Este versículo está aquí, nos da 4 puntos bien importantes. Si lo miran conmigo, dice que ellos perseveraban en ¿qué? Número 1, doctrina. Número 2, ellos perseveraban en la comunión. Número 3, ellos perseveraban en el partimiento del pan. Y número 4, ellos perseveraban en la oración. 4 puntos que nos dice aquí que la primera iglesia hacía. Una iglesia enamorada con el Señor. Ellos hacían estas 4 cosas y perseveraban. No se cansaban. No decían, ay, yo no quiero hoy. Nada que ver. Ellos perseveraban. Ellos seguían adelante. La doctrina, didache es la palabra. La enseñanza, la instrucción de los apóstoles. Esto incluye lo que el Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles. Esto es lo que enseñaban los apóstoles a la iglesia. Hablaban de su muerte, hablaban de la resurrección, hablaban de cuando el Señor se fue, hablaban de la exaltación que el Señor se merece. Ellos fueron instruidos y ¿sabe qué? Esas instrucciones son la fundación de la fe cristiana. Jesucristo nos enseñó los principios para la fe cristiana. Esa es la roca, Jesucristo es la roca, la fundación. Amén. ¿Saben qué? Le damos gracias al Señor porque esa fundación todavía es nuestra fundación de creencia. Esa misma enseñanza que enseñaban los apóstoles de parte de Jesús es la misma enseñanza que hoy en día nosotros enseñamos de acuerdo a las Santas Escrituras. Por eso es que ellos perseveraban en la doctrina. Perseveraban quiere decir que siempre eran estudiosos, que escudriñaban, que no se dejaban, que cuando el pastor decía algo, cuando el maestro decía algo, ellos que empezaban a estudiar
Y es lo que yo les pido a ustedes, que no se dejen llevar solamente por las palabras mías, más bien que ustedes vayan y apunten los versículos y ustedes escudriñen lo que le dice la palabra de Dios. Porque ahí es cuando usted va a ser transformado, ahí es cuando se le va a despertar algo en usted para usted vivir la vida correctamente. Eso es lo que habla de lo que es la doctrina. Dice también la comunión. Ellos perseveraban en la comunión. La comunión que el Espíritu de Dios elabora significa muchas cosas. Que la asociación se encuentra en grupos seculares como los clubes sociales, los clubes cívicos, los cuerpos comunitarios. Nada que ver. Esto no es lo que está hablando aquí. Aquí nos está hablando que uno de los grandes y serios problemas que la iglesia hoy tiene es que se han convertido las iglesias al gusto del cliente. Muchas de las iglesias se han convertido al gusto del cliente. Aquí en la iglesia no había eso. Todo estaba en un sentir, en una armonía. No existía eso. Todos se sometían a la autoridad y no había ningún problema en cuanto a eso. Habían otros problemas. Vinieron otros problemas seguramente. La persecución vino, el gobierno vino, los otros judíos vinieron, pero entre ellos la iglesia sí estaban unidos. Estaban en armonía. ¿Y sabe por qué estaban en armonía? Porque si vamos al versículo siguiente, usted se va a dar cuenta que los apóstoles hacían señales y maravillas, algo que el Señor estaba respaldando. Entonces, el Espíritu Santo crea una unión, escuchen bien esto, el Espíritu Santo crea una unión al derretir y moldear el corazón del creyente cristiano en los corazones de los otros creyentes. Tenemos un gran problema. Si esto no está sucediendo en sus vidas, si eso no está sucediendo en las iglesias, quiere decir que el Espíritu Santo no está en la iglesia. Amén. Es en donde está el amor, ¿verdad? Hay un deseo para comunión. En donde está el amor de Dios, hay un deseo para tener comunión. Entonces, cuando nosotros estamos cantando aquí, y cantamos, y estamos contentos, y decimos, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Gloria a Dios. Si está el Señor, se debe reflejar en la congregación. Debe haber amor, debe haber comunión, debe haber armonía, debe haber que nosotros estamos todos en un acuerdo. Si está el Señor. Porque si no está el Señor, no hay nada de eso. Que eso quede bien claro. Si decimos que está el Señor, ¿verdad? Si decimos que está el Señor, tiene que demostrarse en el cuerpo. Bien fácil. Son los frutos del amor. Por eso también el autor de Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vemos que los tiempos están malos, vemos que no se están poniendo mejor, vemos que la gente está yéndose para el infierno cada momento que mueren personas. Y nosotros al ver que ese día se acerca, el día que se acerca es el día en cual el Señor regresa por su iglesia, debemos nosotros andar más cerca al Señor. Y si estamos más cerca al Señor, vamos a estar más cerca a los hermanos. Amén. No solamente vamos a ser hermanos de los domingos, Dios te bendiga, nos vemos el siguiente domingo. O no somos solamente hermanos de los jueves, te veo el próximo jueves. Nada que ver. Nos vamos a llenar, nos vamos a llevar, vamos a pasar tiempo, vamos a tener comunión unos con otros. Mire lo que dice, 1 de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, la traducción lenguaje actual, me encanta esta versión, dice así. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdona nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Ese versículo nos explica bien claro lo que estamos hablando. Ahora, dice también que ellos partían el pan. Partían el pan. Ahora, es más que partir el pan. Cuando dice aquí partir el pan, nos está hablando que ellos tenían comunión. Oye, ellos tenían comunión unos con otros, y también tenían comunión ellos con el Señor. Esa es la otra tipo de comunión. Partiendo el pan, la cena del Señor, la Santa Cena. Son diferentes nombres. Ok, vemos también que en el versículo 46 dice que partían todos los días. Y usted preguntará, pero pastor, ¿por qué ellos partían el pan todos los días?
Fácil, mi hermano. ¿Saben por qué partían el pan? Porque ellos estaban enamorados del Señor. Y cuando se parte el pan se hace en memoria de Cristo Jesús. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, lo hacemos en forma y recordando en memoria de lo que hizo el Señor Jesús. Eso estaba fresco en sus mentes. Imagínense que el Señor hubiera muerto en estos últimos días. Estuviéramos todos los días compartiendo el pan, recordando lo que el Señor hizo, ¿verdad? Gloria a Dios. Han pasado ¿cuánto? 2000 años y todavía nosotros celebramos ese mismo acto que el Señor hizo en la cruz. Y nosotros seguiremos haciéndolo. Aún cuando venga el Señor, nosotros vamos a estar tomando parte y partiendo el pan. Ahora, mire esto. Ellos estaban reconciliados con Dios. Eso es lo que significa cuando están en comunión con el Señor. La Santa Cena con el Señor. Están reconciliados con Dios. Reconciliados, dice la palabra que ellos son nuevas criaturas. Dice que están llenos del Espíritu Santo. Todo lo que ahora tenían fue debido a la muerte del Señor Jesús. Y ellos querían agradecerle al Señor. Ellos querían recordarse del acto lindo que el Señor hizo por ellos. Demostrar ese amor, el mismo amor que Jesucristo demostró por ellos. Ahora, la cena del Señor es una ordenanza. El Señor la ordenó, ¿verdad? La ordenó para recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, la última punto ahí en el versículo 42, lo vemos aquí que ellos perseveraban en la oración. Diga conmigo oración. Ahora, dígalo bien duro, oración. La oración, mírense, los primeros cristianos eran personas que perseveraban en la oración. Que perseveraban en la oración. Si se ha perdido algo, es que ahora yo no perseveramos en la oración. No nos gustan las cosas y como no me gustan las cosas, Dios va a pagar las consecuencias. Yo no voy para la oración, ¿verdad? No se dan cuenta que cuando usted dice eso, el diablo dice, jaja, gané esta sí la gané, ahora tengo la victoria porque ya el pueblo no quiere orar. Le estamos dando la victoria cuando nosotros no queremos, decimos changuería. Por changuerías no queremos ir a la casa de Dios para orar. Entonces no le estamos haciendo daño al pastor, no le estamos haciendo daño a los líderes, están haciéndose daño a usted mismo, porque usted le está dando la victoria a Satanás en ese aspecto. Amén. Yo siempre he dicho que una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Mire, gloria a Dios. Ahora, da pena mucho que muchos en el pueblo de Dios se dejan llevar por los sentimientos, las emociones. Cuando dice la palabra que más traicionero que todas las cosas son las emociones. Eso es lo que dice la palabra. En realidad es una oportunidad que el Señor nos está dando para nosotros ir a la presencia de Dios. Tenemos un privilegio de nosotros poder ir a la presencia de Dios. Y a veces a nosotros no nos gusta. Hoy no, estoy cansado. Dios me conoce. Por favor. ¿Qué tal si el Señor hubiera dicho ese día que iba a morir? Hoy yo no me siento para morir por esta gente. Él no hizo eso. Él fue obediente hasta la muerte. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos un privilegio de ir al Señor en oración. Y vamos directamente a la presencia de Dios. Y vamos nosotros a expresar nuestra gratitud. Y vamos a su presencia para adorarlo a Él, para exaltar su santo nombre, porque Él es digno. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre la oración? Mira lo que dice Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Salmo 73, 28 dice, por cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Me encanta leer cuando ellos perseveraban, ellos se mantenían unidos, ellos perseveraban en la oración, ellos perseveraban en lo que es la doctrina, ellos perseveraban en lo que es estar unidos, ellos perseveraban en el amor de Dios. Todas estas cosas fueron las cosas que marcaron esta primera iglesia. Todas estas cosas son rasgos que nosotros podemos aplicar hoy en día a esta iglesia. Amén. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, fíjese, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tengo que explicar esto sobre el temor que vino sobre los creyentes. Es un temor piadoso.
Es un temor compasivo, es un temor que le lleva a la reverencia hacia Dios, un sentido de respeto, un sentido de obedecerle. Es un sentido en donde cada persona reconoce la grandeza de Dios. Hermano, ¿usted reconoce la grandeza de Dios? ¿Usted sabe lo grande que Dios es? Hermano, le quiero decir algo rápidamente. Miren esto. Si yo me monto en un carro, y manejo de aquí a Virginia, guiando a 70, 75, 80 millas, vamos a poner 80 millas, ahora me tardo 24 horas, manejando 12 horas, descanso 12 horas, me levanto a las 6, son 24 horas y llegamos a Virginia. Llegamos, vamos a decir, a Virginia, a Newport News, a Virginia Beach, por ahí, sin parar. Eso es grande, ¿verdad? Porque es un viaje largo. Sin embargo, mira lo grande que es esta tierra. Pero quiero decirles algo. Todos vemos el sol por la mañana, ¿verdad? Amén. ¿Sabían ustedes que caben 1.3 millones de planetas de la Tierra en el sol? Le estoy dejando que se lo mastiquen. En el sol caben 1.3 millones de tierras, planetas como este, en el sol. Está tremendo, ¿verdad? Parece que el sol es la estrella más grande del universo, ¿verdad? No lo es. Hay una estrella llamada R136A1. El sol cabe 300 veces en esa estrella. ¿Sabe qué más? Eso es ni un átomo. ¿Sabe lo que es un átomo? Un atom. Ni una célula de Dios. Imagínate si Dios es grande. ¿Está su mente ahora perdida? Cuando yo estaba haciendo esto, estaba mirando y yo dije, wow, a la verdad que nosotros somos nada. Somos nada comparado a ese Dios grande, y con todo eso, Él nos ama. Eso es para que reconozcamos lo grande que es Dios. Vamos a estar una eternidad conociéndolo. Imagínense, una eternidad conociendo a Dios. Dice, la mente de nosotros no puede empezar a entender la mente de Dios. Gloria a Cristo. Hermanos, los exhorto a que nosotros caminemos en el temor a Jehová. El temor de Dios no es rituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El temor de Dios no son tradiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más bien es reconocer quién Él es, y reconocer y permanecer en Él, y darle la gloria y darle el tiempo que Él se merece. Déjame decir que si usted tiene temor de Dios, usted no va a estar pecando todos los días. Si usted tiene temor de Dios, lo va a pensar 2 veces antes de pecar. Porque el temor de Dios viene sobre ti y no vas a poder pecar. O si pecas es en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y te digo, si usted quiere, una persona que vive en el temor de Dios es una persona que va a ser madura. Va a ser madura espiritualmente. Por eso es que las personas son más calladas y más reservadas. ¿Por qué? Porque han pasado por tantas que ya están, tú sabes, han sido moldeados. Ahora, siguiendo ese mismo versículo, dice que muchas maravillas y señales hacían los apóstoles. Gloria al Señor. ¿Saben por qué? Yo creo que una de las razones por las que se hacían muchas maravillas y señales es porque había temor de Dios. Poderoso, ¿no? Porque había un gran temor de Dios, el Señor hacía sus milagros y señales y prodigios y todas estas cosas. Ahora, hoy en día hay milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted no cree que hay milagros, mírese alrededor, este lugar está lleno de milagros. Amén. Sí, porque antes nosotros estábamos en el enemigo, antes teníamos una naturaleza mala, una naturaleza, dice la palabra, animálica, de un animal. Y el Señor vino y nos cambió nuestra naturaleza. ¿Amén o no amén? Si usted ha nacido de nuevo, eso es un milagro. No tenemos que traer las Benijín para acá, para que venga y te sople y te tumbe y te tire sacos, nada que ver. Un milagro es cuando una persona viene y se entrega verdaderamente al Señor y se aparta del pecado. Ahí está un milagro. Porque el hombre mismo no puede salvarse. Es un acto de Dios. Y como es acto de Dios, es un milagro. Ahora, no estoy diciendo que estamos en contra de los milagros. Gloria a Dios, yo creo en los milagros. Y en esta iglesia creemos en los milagros. Amén. Gloria al Señor, porque nosotros creemos en los milagros y también creemos en las señales. Pero ahora sí, eso dijo el Señor Jesús, que esas señales nos seguirán.
Mateo 16, versículo 17. Vamos a ir rápidamente, hermano. Mateo 16, versículo 17 y 18. Dice, y estas, ¿qué dice? ¿Estas qué? Señales. Estas señales. Digan conmigo señales. Díganlo más duro. Señales. Y estas señales buscaremos. No, seguiremos. ¿Cómo? Y estas señales Seguiremos. nos seguirán. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas son las señales que nos ¿qué? Que nos siguen. Son las señales que nos siguen. Estas son las señales que nos siguen. ¿Saben qué? Dígale a tu vecino, estas son las señales que nos siguen. Estas son las señales que nos siguen. ¿Por qué le estoy dando tanto énfasis a esto? Porque nosotros no debemos seguir los milagros. Nosotros no debemos seguir las señales. Seguro que sí nos gusta ver un milagro. ¡Wow! Tremendo. Pero tengo noticia, mi hermano. El milagro no te lleva a la santidad. Aun si el Señor te sana, eso no te lleva a la santidad. Aún ese milagro no te puede salvar. Aún esa sanidad no te puede salvar. El único que te puede salvar se llama Jesús. Amén. Cuando nosotros cambiamos el énfasis y nos vamos detrás de los milagros, estamos dándole la espalda al Señor. Ahora, cuando nosotros, ¿sabes lo que sucede? Que cuando eso sucede, nosotros estamos rechazando el alimento. Yo tengo un perrito y ese perrito es bien picky. Ese perrito es bien picky. ¿Sabes lo que es picky, verdad? Picky en español. Picky. Es delicado. ¿Cómo? Místico. Bueno, Mañoso también. mañoso. Este perrito yo vengo y le abro la comidita. Ay, tiene que ser comidita suave. No come comida dura. Y ahí él viene, la huele y me da la espalda. ¡Hey! Perro, Teddy. Y él viene y regresa por respeto, ¿verdad? Y me mira y se va. Está rechazando la comida. Nosotros no podemos rechazar el alimento de Dios. A nosotros irnos detrás de los milagros, de las señales, de los prodigios, porque eso es lo que nos mueve. Estamos rechazando la palabra de Dios. Lo que nos transforma es la palabra de Dios. Lo que te lleva a vivir una santidad es la palabra de Dios. Es el guía que el Señor nos ha dejado. Ahora, creemos que eso es lo que nos sigue, porque eso fue lo que dijo el Señor. No podemos rechazar las señales, los prodigios y los milagros. Gloria a Dios, esos van a ocurrir automáticamente. Pero se tiene que predicar la palabra, porque es el alimento para el alma. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que buscar cosas que nos llevan a la santidad. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos al arrepentimiento. Amén. El propósito de todo esto, de esta palabra, es llevar a la persona a un verdadero arrepentimiento. Cuando esa persona tiene un verdadero arrepentimiento, esa persona va a aborrecer al pecado, esa persona va a vivir en santidad, esa persona va a tener una relación verdadera con el Señor, y por eso esa persona va a perseverar en la doctrina, va a perseverar en la oración, va a perseverar en la comunión, va a perseverar en la comunión con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Esto está poderoso, mis hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Aleluya. Así que, para prodecer, que quede esto bien claro, aquí nosotros creemos en los milagros y las señales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No creo que eso no convenció a nadie. ¿Ustedes creen en milagros y señales y prodigios? Amén. Amén. Lo único que los milagros y las sanidades son eso mismo, una señal. Una señal, son una señal del poder de Dios.
La sanidad nos apunta a Dios, el milagro nos apunta a Dios, el poder, el milagro y la sanidad no te pueden salvar. Por eso no debemos seguir los milagros y las sanidades, debemos seguir la palabra de Dios. Amén. No se puede descuidar el alimento del Señor. Versículos 44 y 45. Regresando una vez más a Hechos 2. Dice, y todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y las repartían y todo según la necesidad de cada uno. Dígame usted si eso no es amor por uno o por otro. Amén. Notamos que esta primera iglesia era una iglesia unida. Y que tenían un ministerio en común. Podemos aplicar esto en nuestras vidas. Así que tenemos que vender las cosas y dárselas a hermanos que no tienen nada. Amén. Ay, ahí se puso un poquito. Vamos a regresar a eso. Si hermanos se ve que son reales y verdaderos creyentes en el hecho de que se nota un compromiso sincero, ¿verdad? Que dice la palabra que estaban todos juntos. Los creyentes estaban juntos. Eso es esan epito auto. Y esto es lo que significa. Esto quiere decir que estaban unidos en el mismo pensamiento, porque todos tenían el mismo llamado, todos tenían la misma mente y todos tenían el mismo propósito. No significa que estaban en el mismo lugar. Los creyentes estaban en un mismo sentir, en una armonía. Eran parte del cuerpo de Cristo y por eso hacían lo que hacían y Dios los bendecía. Ahora, ellos, los creyentes, vendieron sus posesiones, vendieron sus bienes y usaron el dinero para ministrar a los pobres y a los necesitados. Pastor, pero ya eso es mucho, ya eso es demasiado, eso es demasiado, eso es ir más allá. Hay que tener un balance, eso es demasiado, si usted me pregunta a mí. Te entiendo. Eso fue en los tiempos de allá, en los tiempos cuando eran las cosas diferentes. Ahora tenemos trabajo, ahora tenemos biles, ahora tenemos casa, tenemos que comprar comida, tenemos que pagar carros, seguros, tenemos que hacer todas estas cosas. Yo creo que ya los tiempos han cambiado, sí, los tiempos han cambiado. Pero el énfasis no es tanto las cosas materiales. El énfasis es en ayudar a ese hermano que está necesitado. Aunque la palabra dice lo siguiente, miren esto, en Mateo 6:21 dice la palabra, porque de donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y en Mateo 19:21 y 29 le dice el Señor al joven rico, le dice que vendiera sus posesiones y lo siga. En Lucas 12:31 al 34 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Todos los demás, Él se los dará a su debido tiempo. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quisiera darle su reino. Vendan todo lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense en bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar, ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Amén. En Lucas 19:8 se recuerdan de Zaqueo. ¿Saben quién es Zaqueo? Era un fariseo, él colectaba impuestos, ¿verdad? Él colectaba impuestos y venía el Señor, y cuando venía el Señor, él se trepó en un árbol, porque dice que era bajo de estatura, y se trepó en un árbol, me imagino que estaba, porque él quería ver al Señor, y el Señor fue directamente a él y le dijo, Zaqueo, ¿sabes qué? Bájate de ahí, brother, que esta noche vamos a tu casa, vamos a cenar en tu casa. Y escuchando al Señor, dice la palabra, dice Zaqueo, le dio la mitad de sus bienes, ¿verdad? Y devolvió 4 veces de lo que él había defraudado. En otras palabras, que él había hecho trampa. Esos son señales de arrepentimiento. Zaqueo se arrepintió y devolvió el dinero otra vez a las personas que él había robado. Eso es lo que hace el poder de Dios, mis hermanos. Amén. Ustedes saben, miren lo que dice 2 de Corintios 8:9, dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que su pobreza, porque
para que con su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Está tremendo esto, ¿verdad? Ese pastor, pastor, entonces está diciendo la palabra de Dios que nosotros tenemos que venderlo todo y dárselo a los pobres. No, hermanos, no. Nosotros, hermanos, lo que significa es que nosotros no nos debemos enamorar de las cosas materiales. ¿Cuántos dicen amén? Ni de la vida aquí, no se enamoren de la vida aquí, ni de los bienes materiales de aquí. Amén. O sea, que usted no pierda de venir a la casa de Dios porque tiene un televisor de 70 pulgadas, HD, K4, Samsung, con todos los power. Yo no puedo ir a la iglesia porque yo tengo que ver este televisor. Eso se llama, estás creando un Dios, se llama idolatría. Lo que nos está diciendo el Señor es que debemos hacer buenas obras. Amén. Porque somos salvos, vamos a hacer buenas obras. Y vamos a cuidar a ese hermano. Y vamos a llevarle comida. Y vamos a ayudarlo. Si necesita dinero para pagar el bill de electricidad, que le van a cortar el agua, cualquier sea la necesidad, debemos nosotros ir y extender nuestra mano. Así demostramos quién vive dentro de nosotros. Amén. Si no, váyanse a Mateo 25. No lo voy a leer, pero váyanse a Mateo 25, se lo voy a parafrasear. Porque dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve preso y fuiste a visitarme, porque estuve enfermo y me cuidaste. Dice, porque lo hiciste a uno de estos, lo has hecho a mí, dice el Señor. Si amamos a nuestros vecinos como a nosotros mismos, escuchen bien esto, si nosotros amamos a nuestros vecinos como a nosotros mismos, entonces estaremos mostrando el amor de Dios en nuestras vidas. Por favor, no caigamos en la trampa de amar al mundo y sus cosas más que a Dios. Demuestre su amor a su hermano, demuestra tu amor al Señor. Versículos 46 y 47, gloria al Señor. Dice 46, y perseverando, una vez esa palabra perseverar, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Mira, ¿con qué? Con amargura y enojo. No, con alegría. Nada que ver. Con alegría y sencillez de corazón. La perseverancia, mi hermano, la continua acción de unidos en un sentir en el templo. Ya sé, en el templo, espérate, pastor, en el templo. El templo no eran para los judíos y para los fariseos. Y habían 3,000 personas, hermano. Habían 3,000 personas que se habían entregado. La mayoría eran judíos que antes no creían en Jesús. Pero después del día de Pentecostés, ellos creyeron en el Señor Jesús. Y ellos aún iban al templo. Porque al principio los judíos creyentes no se separaban de la comunidad. Creían en Jesús, pero estaban ahí con sus hermanos. Estaban ahí. Ellos seguían asistiendo al templo y las sinagogas para adorar al Señor. Ellos seguían para recibir instrucción de la palabra de Dios, porque Dios es Dios y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y en aquel tiempo no se había escrito todavía el Nuevo Testamento, ¿entiendes? Entonces ellos iban a recibir instrucción de la palabra que ya estaba establecida de los profetas de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, todas las escrituras antiguas. Ellos eran los que iban a estudiar, a tratar a mirar esas profecías que hablaban de Cristo. Ustedes, ahora, los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en lugares privados por la comunión, oración y enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque ya empezaron a haber división. Porque estaba el judaísmo y estaba el cristianismo. Ahora, al final del siglo expulsaron a muchos de esos judíos y creyentes de las sinagogas. ¿Ustedes desean ser como esa primera iglesia? Silencio en la casa del Señor. Ustedes desean ser como esa primera iglesia. Ok, vamos a preguntárselo otra vez. Levanten las manos las personas que quieren ser como esa primera iglesia. Yo levanto mi mano. Gloria a Dios. Ok. Entonces, ¿cómo es que nosotros fructificamos? ¿Cómo es que nosotros podemos fructificar? Bueno, dando testimonio, viviendo y aplicando la palabra de Dios, pero aún se le puede añadir
demostrando el amor unos por otros. Porque cuando entran personas por esa puerta, visitantes, hermano, deben ver el amor en nosotros. Deben ver que nosotros somos diferentes. Deben ver la luz que en el mundo no existe. Una luz que somos nosotros, que Cristo vive en nosotros. Ahora, quiero seguir la palabra comunión. La palabra comunión en el griego es la palabra koinonai. Koinonía. Mire, es un don de Dios. Nunca se logró del hombre. Los hombres pueden hacer una organización, los hombres pueden hacer una estructura, los hombres pueden hacer un establecimiento, pero no pueden hacer un organismo. El cuerpo de Cristo, que somos nosotros, siempre debe estar en comunión. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios, porque por medio de quien fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesús, nuestro Señor. Esto significa, mis hermanos, no solamente una mera cooperación, más bien tampoco un logro fácil, tampoco significa unos grupos cristianos. En el pan compartían una vida en común. Todas actividades compartidas tenían un significado solo en que expresaban una vida en común con Cristo, mis hermanos. El arrepentimiento, ¿cuántos han sido arrepentidos? Amén. El arrepentimiento y la confesión del pecado abre el camino a la vida en común. Amén. En comunión. Este principio no es negociable. No se puede negociar. De la comunidad cristiana primitiva, eso no era algo negociable. Hoy en día se predica un mensaje negociable. Si tú vienes a Cristo, tu vida va a mejorar. Si tú vienes a Cristo, tu matrimonio se va a arreglar. Si tú vienes a Cristo, tu negocio va a mejorar. Quizás, o se puede poner peor. Si tú vienes a Cristo, quizás tu familia te rechaza. Si tú vienes a Cristo, el jefe quizás te vote. Si tú vienes a Cristo, entonces tenemos que presentar el evangelio completo, no por solamente presentarle la mitad. Se le tiene que presentar todo el mensaje. Por eso es que en aquellos tiempos no era negociable, no se negociaba. Arrepiéntete y ven a Cristo. Tan fácil como es blanco o negro. Amén. La última parte del versículo está bien tremenda. Esta última parte dice que tenemos que, miren, notemos esto. De la última parte del versículo dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y me encanta esta última parte. Dice: y el Señor cada día añadía a los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. ¿Por causa de las estrategias? Nada que ver. Pero pastor, ¿qué es una estrategia? Le tengo que definir lo que es una estrategia. Una estrategia es una arte o una traza para dirigir un asunto, un plan para hacer o cumplir o ejecutar una orden. Ahora, nosotros vivimos en la iglesia, hacemos las cosas por estrategia o por principios. Por principios. Pastor, ¿qué es un principio? Mi hermano, un principio es una base, es un origen, una razón fundamental sobre el cual procede discurriendo en cualquier materia. Los principios, mis hermanos, han sido establecidos por Dios. Amén. Las estrategias son hechas por el hombre. El hombre, el cual usted cree que es el ser verdadero. En otras palabras, la del hombre o la de Dios. ¿Cuál es lo que nosotros vamos a hacer? La de Dios, los principios. Vamos a aplicar los principios. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros hemos intentado estrategias hasta aquí. Ya no tenemos más estrategias de dar comida, de ir por casa y tocando, de tener conciertos, de ir y hacer esto y hacer aquello y campaña. ¿Saben qué? Estrategias. Lo único que ha funcionado aquí en esta iglesia es el principio de exponer la palabra. Se expone la palabra y ustedes vienen y la reciben, y esa palabra es sembrada en una tierra fértil y comienza a dar fruto. Si no me creen, miren alrededor, todas las personas, miren alrededor. ¿Saben por qué tienen que mirar alrededor? Porque no hace mucho nosotros veníamos y orábamos sobre unas sillas vacías y no había más que sillas vacías en esta casa. Pero gloria al Señor, porque exponiendo la palabra, aplicando la palabra, el Señor añade a la iglesia. Eso es lo que dice ese versículo. Eso es lo que dice ese versículo.
Si usted está aquí, déjeme decirles, hermanos, si usted está aquí, y ya vamos a terminar, nosotros que estamos un poquito impacientes, no hay problema. Si usted está aquí, tengo que decirles, hermanos, que Dios lo trajo a usted aquí. No fue el hombre. Amén. Dios lo trajo a usted aquí a esta casa. Y si lo trajo, no fue por no fue por casualidad, no fue por suerte, no fue porque usted es lindo, no fue porque usted es gordito, no fue porque usted tiene pelo o que no tiene pelo, no fue porque usted está flaco. Si el Señor lo trajo aquí es porque Él tiene un plan con usted. Él tiene un propósito con cada persona aquí en este día. Amén. Ahora, no venga el pastor, ¿cuál es mi propósito? No. Yo te voy a dirigir al Señor. Ese te toca a ti. Tienes que meterte con el Señor y el Señor te va a decir en dónde es que Él te quiere usar. Amén. Ahora dice la palabra que el Señor le añadía a la iglesia. El Señor te trae. Está en nosotros presentarnos al Señor, pero el que te trae es el Señor. Está en nosotros presentarle a las personas a Cristo. Amén. Es su iglesia, es su cuerpo. Qué tremendo privilegio tenemos de formar parte de su cuerpo. Hermanos, la conclusión en este día. Y les voy a pedir a los músicos, por favor. ¿Sabían ustedes? El que le añade a la iglesia es Dios. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Yo les he dicho anteriormente, las estrategias, hermanos, es que nosotros intentamos todas las estrategias y las estrategias lamentablemente no funcionaron. Lo que sí ha funcionado es predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Miren, hermanos, yo he notado estos puntos que les voy a decir. Esta iglesia tenía unos principios. Ese principio se llama Jesús. Y estos principios han sido establecidos por Dios. Y nuestra parte, número uno, es recibir la palabra. Digan conmigo, recibir la palabra. Nuestra parte es nosotros perseverar en la doctrina. Digan doctrina. Nuestra parte es perseverar en la comunión. Digan perseverar en la comunión. Nuestra parte es vivir en el temor de Dios. Digan vivir en el temor de Dios. Nuestra parte es perseverar en la oración. Todos estos puntos fue lo que yo les he presentado. Oración constante. Entonces Dios va a añadir los que han de ser salvos. Amén o no amén. Dios nos trae el crecimiento, tanto físico como espiritual. Pero nosotros tenemos que hacer la obra. Nosotros tenemos que ensuciar nuestras manos. Nosotros tenemos que salir de la comodidad. Nosotros tenemos que activarnos. Nosotros tenemos que empezar a hacer. Porque si no, así nos quedamos, hermanos. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, de 6 al 9. Mira lo que dice. Yo planté, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Adelante a la obra, hermanos, adelante a la obra. Los motivos para que sigamos adelante a la obra. Amén. Les voy a pedir por favor que nos pongan a nuestros pies y vamos a orar.